Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. En los últimos meses, Javier había cambiado de manera inquietante. Llegaba del trabajo con el ceño fruncido, cualquier detalle servía de excusa para levantar la voz y discutir. Yo procuraba mantener la casa en orden, la comida lista y nuestra hija tranquila, pero nada parecía suficiente. Cada palabra mía era recibida con reproches, como si yo fuese culpable de su mal humor. El ambiente en el piso se había vuelto irrespirable, y yo caminaba en silencio para evitar provocar su ira. Mis pasos parecían resonar en un suelo de cristales, con el miedo constante a que se quebraran bajo mis pies. Miraba a mi alrededor y ya no reconocía nuestro hogar, sino una prisión invisible que me mantenía atrapada. Y aún así, trataba de fingir normalidad, como si aquel infierno pudiera mejorar. Aquella noche preparé una sopa sencilla, pero estaba un poco más salada de lo habitual. Cuando Javier probó la primera cucharada, su rostro se transformó en un gesto de furia desmedida. Golpeó la cuchara contra la mesa con tanta fuerza que el ruido retumbó en toda la cocina, y sin mediar palabra me propinó un golpe brutal que me hizo caer al suelo. Yo intenté cubrirme, pero sus insultos llovían sobre mí con la misma violencia que sus manos. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca y las lágrimas nublando mi vista. Mientras mi cuerpo se encogía, él gritaba que era una inútil, que ni siquiera sabía cocinar. Aquel momento marcó un antes y un después. Comprendí que mi vida estaba en peligro dentro de mi propio hogar. Después de todo aquel estallido de violencia, Javier se fue a la cama como si nada hubiera pasado. Yo me quedé sola en la cocina, con los restos de sopa derramados y el cuerpo temblando de dolor. Mientras recogía los pedazos de lo que había caído al suelo, sentía que cada movimiento me desgarraba por dentro. Me miré las manos, llenas de marcas, y me pregunté cómo era posible que él pudiera dormir tan tranquilo tras haberme destrozado. El contraste era insoportable, yo ahogada en lágrimas y él respirando con calma en la habitación. Aquel silencio nocturno era más cruel que los gritos, porque me recordaba que para él todo aquello no significaba nada. A la mañana siguiente, Javier apareció con un frasco de base de maquillaje en la mano. Lo dejó sobre la mesa con un golpe seco y, sin mirarme a los ojos, ordenó: «Mi madre viene, cúbrelo todo y sonríe». Su tono era frío, autoritario, como si yo fuese un objeto que debía mantener en buen estado para no avergonzarle. Sentí una humillación tan profunda que apenas podía respirar, pero tomé el frasco con manos temblorosas. Me encerré en el baño y, frente al espejo, comencé a cubrir cada hematoma, cada rastro de su violencia. Cada capa de maquillaje no borraba el dolor, sino que lo hacía más evidente para mí, recordándome que estaba obligada a ocultar mi infierno detrás de una sonrisa falsa. Cuando terminé de maquillarme y me miré al espejo, no reconocí a la mujer que tenía delante. El reflejo mostraba un rostro aparentemente normal, pero bajo aquella máscara había una piel marcada y un corazón roto. Practiqué una sonrisa forzada, sabiendo que en unas horas tendría que fingir delante de mi suegra. El simple pensamiento de estar cerca de ella, ocultando la verdad, me producía un nudo en la garganta. Al llegar la visita, abrí la puerta y sonreí, como si nada hubiera pasado. Mi suegra habló de banalidades mientras yo asentía, pero por dentro me sentía como una prisionera encadenada a la mentira. El espejo de aquella mañana me había mostrado la verdad, yo ya no era libre. Al día siguiente, Javier llegó a casa con un ramo de flores. Sus pasos eran lentos, su voz sonaba suave y sus ojos buscaban el perdón. Se arrodilló frente a mí, diciendo que estaba alterado, que no entendía qué le pasaba y que iba a cambiar. Sus palabras parecían ensayadas, como un guión aprendido para manipularme. Por un instante, quise creerle, porque en el fondo deseaba recuperar al hombre del que me había enamorado. El gesto de las flores me confundió, y mi corazón herido buscó refugio en aquella pequeña esperanza. Sin embargo, algo en su mirada me decía que no era sincero,
que aquellas disculpas eran solo una pausa antes de la próxima tormenta. Durante los 5 días siguientes, Javier parecía otro hombre. Me trataba con una dulzura exagerada, jugaba con nuestra hija en el salón y hasta me abrazaba como si quisiera borrar el daño que había causado. Yo caminaba con cautela, intentando disfrutar de aquella calma, aunque sabía que era frágil como un cristal a punto de romperse. Sus palabras eran suaves, pero sus silencios escondían tensión. Yo me repetía que debía estar tranquila, que quizá había cambiado de verdad, aunque en lo más profundo de mí sabía que solo era una tregua. Cada sonrisa suya me parecía un disfraz, y cada gesto amable un engaño calculado. Esa calma era un silencio inquietante que presagiaba tormenta. Una tarde llegó del trabajo con el ceño fruncido y encontró la cena aún sin terminar. Yo estaba en la cocina, friendo unas verduras, cuando sentí su sombra detrás de mí. Su respiración se volvió pesada y, sin decir demasiado, me golpeó con una brutalidad que me dejó sin aliento. El ruido de los platos cayendo al suelo se mezcló con sus gritos, que retumbaban en las paredes del piso. Mi cuerpo temblaba de miedo mientras intentaba protegerme, pero sus manos no paraban. Cada golpe era un recordatorio de que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para él. Aquella noche entendí que la calma había sido solo una ilusión cruel. Esa vez, nuestra hija fue testigo de todo. Sus pequeños ojos se llenaron de lágrimas al ver cómo su padre me golpeaba sin piedad. Ella gritaba desesperada, «Papá, basta», mientras intentaba interponerse entre nosotros. Yo, rota y sangrando, la abracé cuando todo terminó, intentando darle consuelo mientras mi alma se hundía en la vergüenza. Sus sollozos me partían el corazón, y en su mirada inocente había una pregunta que me desgarraba: «¿Por qué papá hace esto contigo?». No supe qué responder, porque la verdad era demasiado dolorosa. Solo la abracé con fuerza, llorando junto a ella, deseando que olvidara aquel infierno que jamás debería haber presenciado. Esa noche comprendí que mis hematomas no eran la herida más dolorosa. Lo peor era ver a mi hija sufrir, ver cómo su infancia se manchaba de miedo y llanto. Ella ya entendía demasiado, y yo no había sabido protegerla de esa violencia. En su silencio posterior, notaba la desconfianza y el miedo hacia su propio padre, algo que ningún niño debería sentir jamás. Me miraba con tristeza, como si quisiera cuidarme cuando debería ser yo quien cuidara de ella. Aquel dolor me atravesó más que cualquier golpe, y juré en silencio que no permitiría que creciera creyendo que la violencia era algo normal. Al día siguiente, cuando Javier se marchó a trabajar y mi hija estaba en el colegio, salí de casa para comprar pan. Caminaba por las calles del barrio con la cabeza gacha, intentando disimular las marcas que aún dolían bajo la ropa. Cada paso era pesado, como si el miedo me persiguiera en cada esquina. Sentía la mirada de la gente, aunque probablemente nadie supiera lo que ocurría en mi casa. Con la bolsa de pan en la mano, me preguntaba cómo había llegado a convertirme en una sombra de mí misma. En aquel trayecto breve comprendí que mi vida estaba reducida a sobrevivir entre golpes y silencios. Al regresar con la bolsa de pan me encontré con Carmen, mi vecina de toda la vida. Ella me miró fijamente, tomó mi brazo y con voz firme me dijo: «Sé lo que está pasando, lo escucho todo desde mi casa. No te calles, hija, ese hombre nunca va a cambiar». Sus palabras atravesaron el muro de silencio que me envolvía y sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Yo intenté sonreír, fingiendo normalidad, pero mis ojos la delataban. Carmen me acarició la mano con ternura y añadió: «Si necesitas ayuda, cuenta conmigo, no estás sola». Aquella frase se quedó grabada en mi mente como una chispa en la oscuridad. De camino a casa, repasaba cada palabra de Carmen como si fueran un eco constante en mi cabeza. «No te calles, nunca va a cambiar». Era verdad, lo sabía en lo más profundo de mí, pero hasta entonces no había tenido el coraje de aceptarlo. Mientras sostenía la bolsa de pan, sentí que mis manos temblaban, no de miedo, sino de una extraña fuerza que nacía dentro.
Tal vez estaba agotada de tanto dolor, tal vez necesitaba aferrarme a algo nuevo. Aquella semilla de valor empezó a crecer en mi pecho, aunque todavía estaba rodeada por el miedo. Por primera vez pensé que, quizá, había una salida. Esa tarde estuve tan absorta en mis pensamientos que el tiempo pasó volando y olvidé preparar la cena. Cuando miré el reloj, sentí un nudo en el estómago. Javier estaba a punto de llegar. El miedo me recorrió el cuerpo porque sabía perfectamente cómo reaccionaría al no encontrar la mesa lista. Corrí a la cocina, pero ya era tarde para fingir normalidad. El sudor frío me empapaba la frente mientras el sonido de sus llaves se escuchaba en la puerta. Esa sensación de terror anticipado era insoportable, como esperar un castigo inevitable. Yo sabía que aquella noche iba a ser peor. Antes de que Javier entrara, escondí el móvil entre los armarios de la cocina y lo dejé grabando en silencio. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía que iba a delatarme. Nunca antes me había atrevido a hacer algo así, pero necesitaba pruebas, necesitaba demostrar que no era yo quien inventaba todo. Mientras colocaba disimuladamente el teléfono, sentía que estaba poniendo mi vida en juego. Una parte de mí temía que lo descubriera y me castigara aún más, pero otra parte se aferraba a la idea de que aquella grabación podía salvarme. Era un riesgo enorme, pero el valor empezaba a imponerse sobre el miedo. Esa noche, por fortuna, mi hija estaba durmiendo en casa de su abuela. Aquello me dio un respiro dentro del horror, porque al menos no tendría que presenciar lo que estaba a punto de suceder. La tranquilidad de saberla a salvo me permitió centrarme en lo que estaba haciendo. Si algo me ocurría, al menos ella no tendría esas imágenes clavadas en su memoria. Miré la puerta del piso con angustia, escuchando cada segundo que pasaba como una cuenta atrás. El silencio de la casa era abrumador, roto solo por mi respiración entrecortada. Aquella noche, el destino estaba a punto de decidirse. Cuando Javier entró en la cocina y vio que la cena aún no estaba lista, su rostro se desfiguró de ira. El aire se volvió denso, cargado de tensión, y antes de que pudiera dar una explicación, comenzó a gritarme con insultos desgarradores. Su voz retumbaba en las paredes mientras su mano se estrellaba contra mí una y otra vez. Cada golpe me hacía sentir más pequeña, atrapada en una pesadilla sin salida. El olor de las verduras a medio freír se mezclaba con el eco de sus amenazas. Yo apenas podía mantenerme en pie, sabiendo que el móvil oculto estaba captando todo. Aquella noche, mi miedo se mezclaba con una chispa de esperanza silenciosa. El teléfono registró cada palabra, cada insulto y cada golpe que Javier me propinó con brutalidad. Yo apenas podía creer que, en medio del infierno, estaba guardando la llave que podría liberarme. Mis lágrimas caían sobre el suelo, pero mi mente se aferraba a la idea de que esa grabación sería mi salvación. Mientras él descargaba su rabia, yo me repetía que aquella vez todo iba a ser distinto, porque ya tenía cómo demostrar lo que sufría. El miedo no desaparecía, pero se mezclaba con una determinación nueva. Aunque mi cuerpo estaba herido, mi espíritu empezaba a rebelarse en silencio. Esa grabación era mi grito escondido de libertad. Cuando amaneció y Javier se marchó a trabajar, sentí que había llegado el momento de dar un paso definitivo. Con el cuerpo dolorido, recogí el móvil y comprobé la grabación. Cada segundo confirmaba mi infierno. Guardé el dispositivo en el bolso junto con documentos, ropa básica y lo imprescindible para mí y mi hija. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía querer escapar del pecho. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan claro, no volvería a quedarme callada. Sabía que aquel día sería el inicio de un camino difícil, pero también el de mi libertad. Con el bolso apretado contra mi pecho, caminé hacia la comisaría más cercana. Cada paso era una lucha contra el miedo a que Javier me descubriera antes de llegar. Al cruzar la puerta, las piernas me temblaban, pero el recibimiento de los agentes me dio un mínimo de calma. Expliqué entre sollozos lo que había pasado y entregué la grabación como prueba.
Les mostré los hematomas recientes, aún visibles a pesar del maquillaje. Ellos escucharon con atención, anotaron cada detalle y me aseguraron que no estaba sola. En ese instante supe que, por primera vez, alguien me creía de verdad. Después de la denuncia, fui directamente a casa de mi madre con mi hija. Al abrir la puerta, ella me abrazó con tanta fuerza que sentí como su cariño me sostenía en medio del derrumbe. No necesitó preguntas, sus ojos llenos de lágrimas entendieron todo. Me ofreció refugio sin condiciones, prometiendo que nunca más volvería a pasar por aquello sola. Mi hija se acurrucó en el regazo de su abuela, encontrando un poco de paz tras tantas noches de miedo. Yo, por primera vez, sentí que tenía un lugar seguro. Ese abrazo materno me devolvió una chispa de esperanza que creía extinguida. Esa misma tarde, reuní el valor para hacer algo que jamás hubiera imaginado. Me quité el maquillaje, mostré cada hematoma y me hice una foto con el móvil. Después, con las manos temblorosas, redacté un mensaje al director de la empresa donde trabajaba Javier. Le conté la verdad de lo que ocurría puertas adentro y adjunté la imagen como prueba. No quería compasión, solo que supieran quién era realmente el hombre al que tanto respetaban. Pulsé enviar y sentí un nudo en el estómago, como si hubiera abierto una puerta sin retorno. Aquella acción era un paso más hacia su caída. En menos de una semana, Javier fue llamado a la oficina principal. El director, tras recibir mi mensaje, decidió no mantener a un maltratador en un cargo de responsabilidad. Fue despedido sin contemplaciones, y de repente el mundo perfecto que él mostraba a los demás empezó a desmoronarse. Cuando volvió a casa de su madre, furioso y humillado, sus gritos se escuchaban desde la calle. Yo lo supe por los vecinos, que me contaron lo sucedido con alivio en la voz. Aquella pérdida de prestigio era solo el inicio de su verdadero castigo. Por primera vez, él comenzaba a probar el sabor de la derrota. Descontrolado por la rabia, Javier apareció en la casa de mi madre. Golpeaba la puerta con los puños mientras gritaba mi nombre, exigiendo que saliera a hablar con él. Dentro, mi hija se aferraba a mí con los ojos llenos de miedo, y mi madre cerró todas las cerraduras con determinación. Sus alaridos resonaban en el vecindario, llamando la atención de todos los que ya sospechaban de su violencia. Yo temblaba, pero no abrí la puerta. Sabía que ceder significaba volver al infierno. Aquella escena me demostró que estaba dispuesto a todo con tal de no perder el control sobre mí. No contento con los gritos, intentó forzar la cerradura con violencia, golpeando la puerta una y otra vez. Sus palabras eran veneno, prometía que me arrepentiría, que nunca estaría tranquila sin él. Yo, con las manos firmes aunque el corazón se me desbocaba, llamé a la policía. Tenía la orden de protección reciente y él la estaba incumpliendo delante de todos. Mi madre me abrazaba para darme valor, mientras mi hija lloraba desconsolada. El eco de sus intentos por entrar quedó grabado en mi memoria como un recordatorio de su obsesión. Ya no era solo un marido violento, era un hombre fuera de sí. Pocos minutos después llegaron varias patrullas. Los agentes lo redujeron en plena calle, frente a la mirada atónita de los vecinos. Javier forcejeaba, insultaba y se resistía, pero la escena solo confirmaba la verdad de todo lo que yo había denunciado. Por primera vez, no era yo la que quedaba en silencio, sino el quien era expuesto públicamente en su propia miseria. Los flashes de los móviles de los curiosos captaban cada detalle, como si la justicia también se encargara de desenmascararlo ante el barrio entero. Yo lo observaba desde la ventana, con el cuerpo tembloroso, comprendiendo que el principio de su final había llegado. Tras la detención, Javier fue procesado por violencia de género y por incumplir la orden de alejamiento. Los abogados explicaron que las pruebas eran contundentes, los partes médicos, la grabación y los testimonios de los vecinos. Sentí miedo al verle esposado en la sala, pero también una fuerza nueva al comprobar que ya no tenía poder sobre mí.
La justicia avanzaba lenta, pero cada audiencia era un paso hacia mi libertad definitiva. Los jueces escucharon cada detalle de mi historia con seriedad, y yo comprendí que por fin mi voz tenía valor. España me ofrecía un marco legal que antes desconocía, y en ese proceso aprendí que denunciar había sido mi salvación. Aún con el cuerpo tembloroso, experimenté una calma desconocida. Aquella noche, al cerrar los ojos, no temí escuchar pasos violentos ni gritos detrás de la puerta. Dormí sabiendo que él no podía acercarse a mí, que la ley le obligaba a mantenerse lejos. Era apenas el comienzo de una vida distinta, libre de cadenas invisibles. Aunque la herida emocional seguía abierta, la sensación de respirar sin miedo me devolvió parte de mí misma. El dolor físico tardaría en curar, pero el simple hecho de no estar bajo su dominio ya era una victoria. Ese amanecer comprendí que había recuperado mi derecho a existir. Con la ayuda de mi madre y de una asociación de mujeres, conseguí alquilar un pequeño piso. No era grande ni lujoso, pero era nuestro refugio, un lugar donde nadie levantaba la voz ni levantaba la mano. Colgué unas cortinas claras en las ventanas y sentí que la luz entraba en mi vida de nuevo. Mi hija decoró su habitación con dibujos, llenándola de colores que devolvían alegría a la casa. Cada rincón del piso se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza. Allí no había miedo, solo la oportunidad de empezar de cero. Era el hogar que siempre había soñado en silencio. Pronto encontré empleo en una panadería del barrio. Cada mañana, el olor del pan recién hecho me envolvía, recordándome que estaba construyendo algo con mis propias manos. Al principio fue duro madrugar tanto, pero esa rutina me dio disciplina y fuerza. Mis compañeros me acogieron con cariño, sin juzgarme por el pasado. Con mi primer sueldo, compré una merienda especial para mi hija, celebrando que por fin podía mantenerla sola. No era riqueza, pero sí dignidad. Aquellas horas de trabajo me enseñaron que era capaz de sostener mi vida sin depender de nadie. Ese empleo fue mi primera conquista personal. Comprendí que mi hija necesitaba ayuda para sanar las cicatrices invisibles que llevaba en el corazón. La llevé a una psicóloga infantil, donde poco a poco empezó a hablar de lo que había visto. Sus dibujos mostraban miedos escondidos, pero también una valentía que me conmovía. Con cada sesión, recuperaba la sonrisa que había perdido entre los gritos de su padre. Yo la acompañaba, aprendiendo también cómo apoyarla mejor. El camino no era fácil, pero verla reír de nuevo era el mayor regalo que podía recibir. Su resiliencia me enseñó que, incluso en la oscuridad, la infancia podía volver a florecer. Después de ver los avances de mi hija, entendí que yo también necesitaba ayuda profesional. Busqué una psicóloga especializada en mujeres que habían sufrido violencia de género y comencé un proceso de terapia. Al principio me costaba hablar, sentía vergüenza y una culpa que no me correspondía, pero poco a poco aprendí a soltar ese peso. Lloré durante horas, reviviendo cada golpe y cada palabra hiriente, pero también descubrí la fuerza que había escondido en mí. Comprendí que no era culpable, que había sido víctima de alguien enfermo de poder y control. Cada sesión era una liberación. Estaba aprendiendo a quererme de nuevo. Un día volví a cruzarme con Carmen, mi vecina, aquella mujer que me había dado las palabras exactas cuando más lo necesitaba. La abracé con fuerza, agradecida, y le confesé: tus palabras me salvaron la vida. Ella sonrió con lágrimas en los ojos y respondió: no hice nada, solo recordarte lo fuerte que eres. Ese instante fue mágico, porque comprendí que a veces una sola voz puede cambiar un destino. Carmen me siguió apoyando, pendiente de mí y de mi hija, como si fuéramos parte de su familia. Tenerla cerca me recordó que la solidaridad entre mujeres es un escudo poderoso. Ya no me sentía sola en el mundo. Las noches, que antes eran un tormento lleno de gritos y miedo, se convirtieron en momentos de paz. Podíamos cenar sin prisas, compartir historias del colegio y leer cuentos antes de dormir.
No había golpes en la mesa ni insultos resonando en las paredes. El silencio ya no era una amenaza, sino un refugio lleno de calma. Ver a mi hija dormirse tranquila era mi mayor triunfo. A veces me sorprendía llorando en la oscuridad, pero eran lágrimas de alivio. Habíamos transformado nuestra casa en un lugar donde por fin podíamos respirar sin miedo. Con el paso de los días, descubrí que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Cada mañana me levantaba con energía, orgullosa de mantenerme en pie pese a todo lo vivido. Cada sonrisa de mi hija era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. Dejé de verme como una víctima y empecé a reconocerme como una mujer valiente. El dolor todavía estaba allí, pero ya no me definía. Comencé a soñar con proyectos, con metas pequeñas que daban sentido a mi nueva vida. La fuerza interior que había estado dormida ahora era mi motor. El tiempo pasó, y 5 años después ya no era la misma mujer rota que había escapado de una pesadilla. Mis heridas físicas habían sanado, y las emocionales se habían transformado en cicatrices de aprendizaje. Mi hija crecía fuerte, segura y feliz, lejos de la sombra de la violencia. Habíamos construido una vida estable, con rutinas sencillas pero llenas de amor. Yo ya no vivía con miedo, sino con la certeza de que habíamos sobrevivido. En ocasiones, al mirar atrás, me estremecía al recordar lo que soportamos, pero enseguida volvía a mirar adelante. El futuro, al fin, nos pertenecía. Con el tiempo conocí a Andrés, un hombre trabajador y respetuoso que apareció en mi vida casi sin esperarlo. Al principio me mostró pequeños gestos de amabilidad que me descolocaban, porque yo había olvidado lo que era ser tratada con ternura. No levantaba la voz, me escuchaba con paciencia y valoraba mis opiniones. Su mirada no llevaba juicio, sino comprensión, y aquello me resultaba tan extraño como reconfortante. Me costaba confiar, pero él nunca forzó nada. Poco a poco entendí que no todos los hombres eran como Javier. Andrés se convirtió en un soplo de aire fresco que me recordaba que el amor verdadero no duele. Aún así, el miedo seguía dentro de mí cada vez que Andrés se acercaba demasiado o alzaba la voz sin querer. Era un reflejo aprendido, una alarma que se disparaba aunque él nunca me hubiera hecho daño. Recuerdo una vez que soltó un plato sin querer y yo me estremecí como si esperara un golpe. Él lo notó y se quedó en silencio, dándome espacio en lugar de exigir explicaciones. Esa paciencia me ayudó a confiar poco a poco, a diferenciar el pasado del presente. Andrés me enseñó que el amor podía ser tranquilo, que la seguridad también era una forma de cariño. Y con el tiempo, mi miedo comenzó a desvanecerse. Mi hija, al principio, se mostraba distante con Andrés, observándolo con cautela como quien teme volver a sufrir. Pero él supo ganarse su confianza con cariño y constancia, sin intentar ocupar un lugar que no le correspondía. Jugaba con ella, la ayudaba con los deberes y le demostraba que podía contar con él. Poco a poco, ella empezó a sonreír en su presencia y a verlo como un apoyo seguro. Un día, sin que nadie lo esperara, lo llamó mi amigo, y aquello me conmovió profundamente. Era el inicio de una nueva familia, formada desde el respeto y el amor. Con el paso de los meses, decidimos mudarnos a otra ciudad para empezar de cero. Dejamos atrás los recuerdos oscuros y construimos una vida en un lugar donde nadie conocía nuestra historia. Fue un cambio difícil, lleno de incertidumbre, pero también liberador. El nuevo piso tenía un balcón soleado donde desayunábamos juntas, riendo sin miedo. Allí conocimos vecinos amables que nos acogieron sin prejuicios. La mudanza fue como cerrar un libro doloroso y abrir otro lleno de esperanza. Sentí que, por fin, podía escribir un futuro sin cadenas. Nunca más volvimos a tener contacto con Javier. Ni llamadas, ni mensajes, ni cartas. Su sombra quedó enterrada en un pasado del que ya no quería saber nada. Al principio me aterraba la idea de que apareciera, pero con el tiempo comprendí que había perdido todo poder sobre mí. Mi vida seguía adelante,
y él no era más que un recuerdo lejano. La paz de no mirar constantemente por encima del hombro fue el mayor regalo que me hice a mí misma. Su ausencia se convirtió en la confirmación de que la pesadilla había terminado. Era mi adiós definitivo a la oscuridad. Con el paso de los años, mi hija fue entrando en la adolescencia con una fuerza admirable. Ya no era aquella niña que lloraba escondida detrás de mí, sino una joven segura que hablaba sin miedo. La terapia le dio herramientas para entender lo que había vivido y no repetirlo jamás. Me sorprendía su madurez, cómo era capaz de apoyar a otras compañeras en el colegio cuando veía situaciones de injusticia. A veces me decía: «Mamá, no voy a permitir que nadie me haga lo que a ti». Sus palabras me llenaban de orgullo y de dolor a la vez, porque reflejaban cicatrices profundas. Pero verla crecer con valentía era la prueba de que habíamos roto el ciclo. En la nueva ciudad, decidí dar un paso más y abrir mi propia cafetería. Era pequeña, con apenas 4 mesas y un mostrador sencillo, pero cada rincón estaba lleno de mi esfuerzo. Preparaba cafés con dedicación, servía dulces que aprendí a hacer en casa y, poco a poco, los clientes comenzaron a llegar. Sentía que cada taza servida era un símbolo de independencia, de una vida que ahora construía con mis propias manos. Ya no dependía de nadie, y mi trabajo me llenaba de orgullo. Aquella cafetería no era solo un negocio, era la prueba de que había resurgido de mis cenizas. Con el tiempo empecé a compartir mi historia en charlas organizadas por asociaciones de mujeres. Al principio me daba vergüenza, pero comprendí que mi testimonio podía salvar a otras. Contaba mi experiencia con voz firme, mostrando que había salida, que no estábamos condenadas al silencio. Muchas mujeres se acercaban después, agradeciéndome por darles valor. Yo les decía que no era una heroína, que solo había tomado una decisión difícil para sobrevivir. Sin embargo, cada vez que hablaba, sentía que mi pasado se transformaba en fuerza. Era mi forma de convertir el dolor en algo útil. Nunca olvidé a Carmen, aquella vecina que me abrió los ojos cuando yo estaba atrapada en la oscuridad. Un día volví a mi antiguo barrio y la busqué para darle las gracias. Le llevé flores y, al verla, la abracé con lágrimas en los ojos. Le dije: «Fuiste tú quien me dio el valor para empezar de nuevo». Ella lloró conmigo, confesando que siempre había rezado por mí y por mi hija. Ese reencuentro fue un círculo cerrado, un recordatorio de que las personas correctas llegan a nuestra vida en el momento justo. Carmen siempre sería mi ángel silencioso. Ahora, cuando me miraba al espejo, ya no veía a una mujer rota ni cubierta de maquillaje para ocultar heridas. Veía a alguien que había sobrevivido y que había aprendido a levantarse con dignidad. Mis ojos brillaban con una seguridad nueva, mi postura era firme y mi sonrisa ya no era una máscara, sino un reflejo auténtico de paz. Cada arruga y cada cicatriz contaban una historia de resistencia. Ese espejo que antes me condenaba se había convertido en un aliado, recordándome lo lejos que había llegado. Ya no me daba miedo mirarme, porque me reconocía como la mujer fuerte que siempre había sido. En nuestra nueva casa, las cenas estaban llenas de risas y conversaciones tranquilas. Mi hija podía hacer sus deberes en paz, yo podía cocinar sin miedo a un grito, y Andrés nos acompañaba con paciencia y cariño. Las paredes, que antes habían sido testigos de violencia, ahora guardaban secretos de amor y complicidad. El silencio ya no era opresivo, sino un refugio sereno donde podíamos descansar sin temor. Cada noche, antes de dormir, agradecía el simple hecho de vivir en calma. El hogar que había soñado en mis momentos más oscuros, por fin se había hecho realidad. No busqué venganza ni necesitaba verlo sufrir, porque mi verdadera victoria estaba en seguir adelante. Cada día que vivía sin miedo era un triunfo, cada sonrisa de mi hija era una medalla silenciosa. No hacía falta que nadie me reconociera, porque yo sabía lo que había conseguido. Convertí mi dolor en fuerza y mi silencio en voz. Aprendí que la justicia no siempre es castigar, sino poder mirar al futuro sin cadenas.
Esa fue mi mayor revancha, demostrar que había sobrevivido y que mi vida ya no le pertenecía a él. La libertad era mi recompensa más grande. Mi hija solía mirarme con admiración y decirme: «Mamá, eres mi heroína». Ella sabía todo lo que habíamos pasado, pero también veía que no me rendí. Su mirada era la confirmación de que mi lucha no había sido en vano. Yo no necesitaba títulos ni reconocimientos, porque el hecho de ser su ejemplo ya era suficiente. Le enseñé con hechos que la vida puede doler, pero también que siempre hay un camino de salida. Verla crecer fuerte, segura y con sueños propios me llenaba de orgullo. Era la prueba viviente de que romper el silencio había salvado nuestras vidas. Dejé atrás el infierno y abracé la vida con toda la fuerza que me quedaba. Ahora tenía un hogar, un trabajo digno, un amor sincero y, sobre todo, la certeza de que nunca más callaría. Comprendí que sobrevivir ya no era suficiente, quería vivir de verdad. Cada mañana abría las ventanas de mi casa y dejaba entrar la luz, agradecida por la segunda oportunidad que la vida me había regalado. El pasado quedó como una lección amarga, pero necesaria. Hoy vivo libre, orgullosa de haber transformado mi dolor en esperanza. La vida de verdad, al fin, era mía. Hoy, cuando camino por las calles de mi nueva ciudad, nadie imagina el infierno del que vengo. Me ven como una mujer sonriente, trabajadora y madre dedicada, pero detrás de esa imagen hay una historia de resistencia y dolor. He aprendido a no esconder mis cicatrices, porque son la prueba de que sobreviví. Cada paso que doy en libertad es una victoria que me recuerda que nunca más volveré a ser prisionera. Mi hija, ahora adolescente, se ha convertido en mi mayor orgullo. Es fuerte, valiente y sueña con estudiar psicología para ayudar a otras niñas que, como ella, vivieron el miedo demasiado pronto. Cuando la miro, veo en sus ojos el reflejo de la esperanza que nunca quise perder. Ella es la confirmación de que todo el sufrimiento tuvo sentido, porque lo transformamos en fuerza. Andrés sigue a nuestro lado, paciente y constante. Me demuestra cada día que el amor verdadero no hiere, que se construye con respeto y ternura. Gracias a él recuperé la confianza en mí misma y aprendí que volver a amar no es una debilidad, sino una prueba de valentía. Juntos hemos creado un hogar donde la paz es la norma y no la excepción. En mi cafetería, muchas mujeres se sientan a tomar un café y me cuentan sus problemas. Algunas lloran, otras guardan silencio, pero todas encuentran en mí una escucha sincera. Yo no les doy soluciones mágicas, solo comparto mi historia para demostrar que hay salida. Mi negocio ya no es solo un sustento económico, es un refugio para quienes necesitan recordar que la vida puede recomenzar. A veces me invitan a dar charlas en colegios, donde explico la importancia de reconocer los primeros signos de la violencia. Hablo con voz firme, pero con el corazón en la mano. Cuando termino, veo a las chicas mirarme con lágrimas en los ojos, agradecidas por mis palabras. En esos momentos entiendo que todo el dolor que viví se ha convertido en luz para otras. Nunca volví a saber de Javier, y aunque su nombre ya no pesa en mi vida, sé que dejó huellas que jamás se borrarán. Sin embargo, ya no me duele recordarlo, porque sé que lo derroté sin necesidad de venganza. Su sombra quedó atrás, y yo sigo adelante con la frente en alto. Él eligió la destrucción, y yo elegí la vida. Hoy puedo decir con orgullo que no soy una víctima, soy una superviviente. Aprendí que la verdadera justicia no está solo en los tribunales, sino en recuperar la capacidad de sonreír, de soñar y de vivir sin miedo. Mi historia no termina en el dolor, sino en la esperanza. Porque después de tantas lágrimas y heridas, descubrí que lo más valioso que tengo es mi libertad.